ejemplo que vimos. Son 1, 2, 3, 4 variables. Ok, entonces en este caso son 4 variables. Recuerden, en este caso las combinaciones que nosotros vamos a tener va a depender en este caso de la cantidad de variables que nosotros tengamos. Entonces en este caso la función, la función va a contener o contiene en este caso ok, está aquí. La función contiene 4 variables que, recuerden, cada variable en este caso sería una posición de un número binario o de un dato binario y en su caso sería un bit. Entonces, debido a que tenemos 4 variables, entonces serían 2 elevado a la 4. Esto sería 16. Entonces, en este caso tendríamos 16, por lo cual tenemos 16 combinaciones. Y entonces tendríamos 16 combinaciones para poder nosotros desarrollar, en este caso, la tabla de verdad. Entonces, en este caso, voy a construir mi tabla de verdad. Recuerden, primero serían, en este caso, voy a hacerlo un poco más pequeño. Para que, ok. Entonces tendría yo mi variable A, B, C y D. Recuerden, es más significativa, menos significativa. Más significativa, menos significativa. Entonces en este caso sería A, B, C y D. Y tengo en este caso 16, tendría 16 combinaciones, pero en este caso empezaría con el bit más significativo. Recuerden, entonces sería posición 0, 1, 2, 3. Como estamos en la posición 3, 2 a la 3, en este caso me va a dar 8. Y entonces tendría que poner 8 veces el 0. Y 8 veces el 1. Ok, entonces tengo 8 veces el 0 y 8 veces el 1 en este caso. Debido a que estoy en la posición 0, 1, 2 y 3. Ahora, en la posición 0, 1, 2, serían 2 a la 2, en este caso son 4, entonces serían 4 ceros, 1, 2, 3, 4 y 4 unos, 1, 2, 3, 4. Tengo que terminar de llenar, en este caso, todos estos unos que me hacen falta, rellenar toda esta parte. Entonces nuevamente repito 4 ceros y 4 unos. Del mismo modo, ahora en la posición 1, 2 a la 1, se repite, en este caso serían 2. Y ese 2 lo que me dice es que se va a repetir 2 veces el 0, 2 veces el 1 y tengo que llenar en este caso mi tabla de verdad. En este caso hasta la posición 16. Ahora tengo el bit, en este caso 0 o la posición 0 del dato. Y 2 a la 0 me da 1, entonces se repite el 0 una vez, el 1 y así sucesivamente hasta que yo
llene hasta la posición 16 en este caso. Y ya generé yo mi tabla de verdad con mis variables. En este caso, representado en decimal. Okay, sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, 14, 15. Entonces, en este caso, en decimal tengo del 0 al 15. En binario, con un número de 4 bits, también igual tengo del 0 al 15. Y la salida, pues va a depender en este caso de la función que tenemos. En este caso tenemos A por B prima, o A por B negada, más C negada por D, más A negada, más D. Entonces vamos a generar, en este caso, los primeros 3 bits, tres combinaciones con la función original. Y luego todas las demás posiciones lo vamos a hacer con la función, en este caso, simplificada. Entonces, en este caso, tendríamos nuestra función. Ok, esta sería nuestra función. Voy a subir esta parte. Entonces, esta es nuestra función. Y vamos a empezar a generar, en este caso, el resultado. Entonces, en este caso, mi primera posición, vamos a hacerlo aleatoriamente. Tengo la posición 0 cuando A es igual a 0, B es igual a 0, C es igual a 0 y D es igual a 0. Entonces, en este caso tendría yo mi primera combinación. Entonces, A es 0 multiplicado por B negada. En este caso sería un 1. Más C negada, que sería un 1, multiplicado por D, que es un 0. Más A negada, que es un 1, y D, en este caso, es un 0. Esto va a ser igual. Tengo 0 por 1, me va a dar un 0, más un 1, más un 0, debido a que tengo, lo voy a hacer aquí, 0 por 1 es un 0, más 1 por 0 es un 0. Recuerden, la multiplicación sería utilizando la tabla de verdad de la compuerta AND. Me queda más 1, más 0. Ahora la suma, pues tengo que, en este caso, tengo que ocupar la tabla de verdad de la compuerta OR o la suma lógica. Entonces, cuando yo tengo una suma y tengo un 1, el resultado va a ser 1. Entonces, en este caso, a la salida, yo tengo 1. Ahora voy a volver a realizar mi función, pero ahora lo voy a hacer con la posición 9. Entonces, o con la combinación, en este caso, 9. Entonces, en la combinación 9 tengo que A es igual a 1, B es igual a 0, C es igual a 0 y D es igual a 1.
Entonces, A es 1 multiplicado por B negada, que es 1, más C negada, que en este caso es 1, multiplicada por D, que es 1, más A negada, que en este caso sería un 0, más D, que en este caso es un 1. Entonces tendríamos en este caso 1, la primera sería la con la compuerta AND, 1 y 1, en este caso me va a dar 1, más 1 y 1 me va a dar 1, o 1 por 1 me va a dar 1, más 0, más 1. Como tengo un 1, por lo menos un 1 en esta suma, o en este caso tengo 3 unos, una suma de 3 unos, el resultado en este caso va a ser 1. Entonces en la posición 9 yo voy a tener un 1. Entonces en este caso vamos a volver a realizar nuestra función y vamos a ocupar la posición 13. Entonces, o la combinación 13 en este caso. Entonces tenemos que A es igual a 1, B es igual a 1, C es igual a 0 y D es igual a 1. Entonces, esa es la combinación de la posición 13. A es igual a 1, B es igual a 1, C es igual a 0 y D es igual a 1. Entonces, en este caso, A vale 1 multiplicado por B negada, que en este caso sería 0, más C negada, que es un 1, multiplicado por D, en este caso D vale 1, más A negada, que es un 0, más D, que en este caso es un 1. Esto sería igual con la compuerta AND, 1 por 0 me va a dar 0, más 1 por 1 me va a dar 1, más un 0, más un 1. Y en este caso, pues tengo como resultado 1. Entonces, en la posición 13 tendría un 1. Entonces, esto lo estamos realizando en este caso con la función original. Entonces, ahora vamos a hacer todo lo demás, en este caso, con nuestra función que nosotros obtuvimos al simplificar con álgebra. Entonces, en este caso, tendríamos la función de que es A, B, C, D, que sería A negada más B negada más D. Entonces, en la combinación 1 tendríamos el 0, B es igual a 0, C es igual a 0 y D es igual a 1. A negada, en este caso es 1, B negada es un 1 y el valor de D es un 1. Tenemos puros unos, entonces el resultado es 1. En este caso vamos a hacer la posición o la combinación, en este caso 3, o en su caso el 2 decimal. Entonces en este caso tenemos que nuestra función
va a ser el valor de A es un 0, el valor de B es un 0 también, el valor de C es un 1 y el valor de D es un 0. Entonces, en este caso, A negada es un 1, B negada es un 1 y el valor de D en este caso es un 0. Recuerden, en la suma o en la suma lógica, la compuerta OR, mientras nosotros tengamos un 1, pues el resultado en este caso va a ser un 1. Y así sucesivamente vamos a ir nosotros generando lo que es, en este caso, nuestra tabla de verdad. Entonces, en este caso ya solamente voy a ocupar mi función simplificada. Entonces, estamos en el número 3, posición 4 o combinación 4. Entonces, aquí A es igual a 0, en la función sería un 1, B es un 1 y D es un 1. En este caso, como resultado, tengo un 1. Entonces, en esta suma, mientras yo tenga un 1, el resultado va a ser 1. Para que el resultado sea un 0, necesito que los tres términos sean 0. Entonces, en este caso, A, si se dan cuenta, desde la combinación 1 hasta la combinación 8, A negada va a ser un 1. Entonces, todas estas... Profe, una pregunta rápida. Sí, ¿Cómo agarró los valores de la forma simplificada, perdón? de la, Del A, B y D. Sí, en el anterior en este de te había aquí, comentado que era... Ajá. O sea, bueno, el del T2. Se supone que esa es la forma simplificada, ¿no? sí. ¿Y cómo agarró los valores de la forma simplificada de A, B y D? Ah, lo agarré con las combinaciones. Digamos, aquí, en el primero, yo tengo la combinación, en este caso, este número decimal 1, combinación 2, que sería A es igual a 0, aquí lo estoy identificando. No, sí, pero bueno, por ejemplo, en el ejercicio anterior que hicimos ayer, agarramos, por ejemplo, en la forma simplificada la Y prima, que Ajá, era porque era pues ¿cómo se llama? Donde en cada suma había, bueno, estaba Y, entonces era como la común, ¿no? Y en este sí, caso, ¿cómo se agarra cuando no tienes ninguna común o cómo la agarró? Usted no lo Solamente entendí. utilizó las operaciones booleanas, compañero, para simplificar ajá, posible. Ah, En la anterior también le quedó Y negada por lo mismo, porque fue la máxima simplificación que tuvo. sí, ok, ok. como, gracias compañero. Sí, como lo menciona tu compañero, esto de aquí, esta función de A, B, C y D, que es igual a negada más B negada más D, eso nosotros ya lo habíamos trabajado con anterioridad. Entonces, esta es nuestra función original, digamos, en este caso. Esta de aquí es la función original que nos están dando. Al realizar nosotros el álgebra, que fue lo primero que hicimos, fue agrupar. Agrupamos, en este caso, estos dos términos para poder nosotros verlo y poder obtener, en este caso, el teorema 1. Al obtener el teorema 1 de estos dos términos, tenemos como resultado esto de aquí. Nuevamente hacemos una agrupación de estos dos términos de color verde que están aquí para poder generar, en este caso, el teorema 2. Al realizar el teorema 2, ya nos queda como resultado lo que tenemos aquí. A', Va que va. A negada más B negada más D. Y ya esta sería la mínima expresión o la simplificación de todo esto que tenemos acá. Va que va, profe. Ok, Gracias. sí,
No se preocupen. Todas las dudas que ahorita pueden resolver, las pueden resolver. Entonces, en este caso, por eso aquí, primero lo hice con la función original. Hice algunas combinaciones, no hice todas. Y ahorita estoy haciendo todas las combinaciones, en este caso con la parte simplificada. Si ustedes rectifican en este caso, las posiciones que estoy haciendo con la parte simplificada, lo hacen con la función original, van a obtener el mismo resultado. Entonces, si hay alguna otra duda, del mismo modo me pueden interrumpir. Entonces, en este caso, estábamos que como aquí A va a ser igual a 0 o es igual a 0, las primeras 8 posiciones, o del 0 al 7 en decimal. Y aquí tengo A negada. Cuando yo niego ese 0, me va a dar un 1. Entonces, recuerden, en la suma o en la suma lógica o en las compuertas OR, mientras yo tenga un 1, el resultado va a ser un 1. Entonces, es por eso que aquí tengo unos. Ahora, viendo la B negada, estos serían unos y estos se invierten a 0. Viendo D se va a mantener como 0, aquí 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, ahorita yo solamente me fijé en la variable A, debido a que como es un 0, y si yo hago la negación, va a ser un 1. Y mientras yo tenga un 1 en esta suma de 3 términos, yo voy a tener como resultado a la salida un 1. Ahora, en el caso de la posición, en este caso 7 a la posición 16 o del número 8 en decimal hasta el número 15 en decimal, aquí A es un 1. ¿Y qué va a pasar cuando yo lo niego? Va a ser un 0. Entonces aquí ya voy a tener un 0. Entonces, en este caso, ya no es útil. Paso a segundo término, que es B negada. Entonces, B negada, en este caso, aquí es un 0, aquí es un 0, aquí es un 0 y aquí es un 0. Estos al negarlos van a ser unos. Entonces, voy a tener aquí un 1 y en esta suma de 3 términos, como tengo un 1 aquí, el resultado final va a ser 1. Ahora tengo que verificar las últimas 4 posiciones, o del 12 al 15 en decimal, que A negada y B negada, estas dos variables, me va a dar 0. Entonces, en este caso, para estas últimas posiciones, yo voy a tener un 0. En este caso, tengo que verificar, en este caso, la variable D. Ahora, si verifico la variable D, en este caso, aquí tengo un 0 y entonces como resultado va a ser un 0. Aquí tengo un 1 y en este caso, como no está negada, es un 1 y al tener yo un 1 en esa suma de 3 términos, tengo un 1. Luego aquí voy a tener un 0 y por último voy a tener un 1. Entonces también pueden hacer en esta parte, perdón, las funciones simplificadas son más útiles para obtener, en este caso, la tabla de verdad, que tener toda nuestra función original. Y con esto, pues yo ya generé lo que es mi tabla de verdad. De la posición 1 hasta la posición, en este caso 12, va a ser un 1. Posición o combinación, en este caso 13 es un 0. Y la combinación, en este caso 15, va a ser un 0. En decimal, el número 14 en decimal va a ser un 0 y el número 12 en decimal va a ser un 0. Todos los demás van a ser un 1. Entonces, a la salida voy a tener yo un 1.
¿Alguna duda en la forma de generar la tabla de verdad? Ok, muy bien. Si no hay dudas, paso yo al diagrama. Vamos a generar ahora lo que es el diagrama con las compuertas. Entonces, en este caso, voy a utilizar mi función original y voy a utilizar la función simplificada. Entonces, en los diagramas, estos diagramas que estamos realizando aquí, ya después los vamos a pasar, en este caso, a la simulación. Y ahí vamos a poder nosotros ver cómo es que van haciendo de acuerdo a la entrada que tengamos, a la combinación que tengamos, a la salida, qué resultado es el que vamos a tener. El resultado que vamos a tener es el mismo de la tabla de verdad. Entonces, en este caso, tengo 1, 2, 3, 4 variables. Entonces, tengo la variable A, tengo la variable B, tengo la variable C y tengo la variable D. Entonces tengo A, tengo B, tengo C y tengo D. Esas son mis entradas, A, B, C y D. Tengo B negada, C negada y A negada. Entonces solamente A, B y C son negadas. Entonces esta compuerta la tengo que poner en A, la tengo que poner en B, la tengo que poner en C. En la entrada D ya no pongo la compuerta NOT o la negación, porque no la vamos a utilizar. Entonces, en este caso, pues me estoy ahorrando yo una compuerta de negación. Entonces, en este caso, tengo mis 3 compuertas NOT y yo tendría a la salida de cada una, tengo A negada, B negada, C negada. Entonces aquí tendría A negada, B negada y C negada. Esto lo voy a tener debido a que mi entrada va a estar conectada a la entrada de la compuerta. Y a la salida voy a tener A negada, B negada, C negada. De ahí necesito son 2 multiplicaciones. En este caso, entonces necesitaría una compuerta AND. En este caso, bueno, serían 2 compuertas AND. Entonces necesito esta compuerta y necesito poner una compuerta y necesito poner la otra compuerta. Entonces aquí me dice que la primera multiplicación es A por B negada. Entonces en este caso tendría B negada y tendría A. Entonces a la salida tendría A por B negada. La segunda compuerta AND sería
C negada con D. Entonces tendría C negada con mi entrada, en este caso, D. Entonces, en este momento, yo ya tendría aquí A por B negada y tendría C negada por D. Ahora me falta A' y D, pero en este caso, como son... Profesor, una Sí. pregunta. ¿Por qué en el A' no agarró desde el principio? Ah, ya vi. Ya vi. Ajá, porque estoy con estos dos primeros términos. Después sigue A' y D, pero como están solas, pues no las puedo tomar. En este caso, tengo que poner las compuertas OR. Entonces, en este caso, ya terminé con las compuertas AND, los términos que tienen multiplicación. Ahora voy con las sumas lógicas, que en este caso serían con las compuertas OR. Entonces, esta es la compuerta OR, la suma lógica. Y necesito en este caso, como contienen dos entradas, necesito este término con este término, lo voy a sumar con una compuerta OR. La salida la voy a sumar con este término, entonces ya van dos compuertas. Y la salida lo voy a sumar con este término. Entonces necesito tres compuertas OR. Entonces necesitaría una, dos y tres. Entonces, en este caso, lo primero sería A, B negada más C negada por D. Entonces, esa parte hay que unirlas. Entonces, sería A, ok, perdón, vamos a ponerlo con color negro. Aquí sería mi primera entrada y aquí sería la segunda entrada en la compuerta OR. En este momento estoy sumando los primeros dos términos. Luego continuamos con la compuerta, en este caso la segunda compuerta, que sería la salida, y necesitamos A negada. Entonces, A negada la tengo de este lado, la voy a poner de otro color. Recuerden, cada vez que vamos a pasar, hay que poner como un tipo puente. Recuerden, las líneas, lo que hacen es la representación ya cuando ustedes generen los circuitos en Protobol, que en su caso este semestre no vamos a poder trabajar con el Protobol, son sus cables, en este caso son sus cables que ustedes van a tener conectados, en el cual pasa en este caso el voltaje y la corriente. Entonces, ahora esta salida la voy a colocar en la entrada de la tercera compuerta OR y hay que sumar en este caso D. Entonces, de aquí puedo tomar a D y aquí lo estoy sumando. Entonces, en este momento yo ya tendría A por B' más C negada por D. Eso es lo que yo tendría en este caso en mi primera compuerta. La segunda compuerta
tengo A por B prima más C prima por D más A prima, o en este caso A negada. Y por último, yo tendría A por B, en este caso prima o negada, aquí está, más C negada por D más A negada más D. Entonces, esta primera suma con dos términos lo tengo aquí. Esta suma con los tres términos lo tengo aquí. Y la suma con mis cuatro términos, en este caso, lo tengo aquí. Que esta es mi función original. Entonces, este es el diagrama con la función original. Ahora, en este caso, yo voy a tomar la función simplificada y voy a generar mi circuito. Entonces, necesito nuevamente, tengo A, B, C y D. Entonces, en este caso, voy a subir un poco. Nuevamente, ahora tengo A, tengo B, tengo C y tengo AD. Estas son mis entradas. A, B y C, A, B, C y D, las mismas que yo tengo aquí. Ahora, necesito dos compuertas, en este caso, de negación, porque está negada A y B. Entonces, necesito la compuerta NOT, que la compuerta NOT es esta que yo tengo aquí. Entonces, esa compuerta la voy a colocar. En su caso, en A. Y ahora solamente en A y B. En C ya no, porque ya no tengo C negada. Entonces, esta compuerta que está aquí, me la estoy ahorrando en este caso. Está disminuyendo el costo del circuito. Entonces, voy a tener A negada. Voy a tener B negada a la salida de cada compuerta NOT. Entonces, a la entrada A y en la entrada tendría B. Y a la salida, ahora sí tengo A negada y B negada. Ahora hay que sumar. En este caso, voy a necesitar, si se dan cuenta, no tengo multiplicaciones. Entonces me estoy ahorrando estas dos compuertas. AND. Entonces, al ahorrarme esas dos compuertas, estoy disminuyendo nuevamente el costo del circuito. Entonces, en este caso, solamente tengo sumas. En este caso voy a tener compuertas OR. Los dos primeros términos se van a sumar con una sola compuerta y a la salida voy a utilizar otra compuerta OR para sumar el tercer término. Entonces, en este caso solamente necesito dos compuertas OR.
tengo mi primera compuerta y mi segunda compuerta en este caso. Entonces, la salida va a la primera entrada de la compuerta y la salida, en este caso de la segunda negación, va conectado a mi segunda entrada de mi compuerta OR. Esta salida va a ir conectada a mi segunda compuerta OR y necesito D. Entonces, en este caso, D va a estar conectada en mi segunda compuerta. Y a la salida, pues ya voy a tener en este caso la suma de mis tres términos. Entonces, en este caso, tengo A' A negada más B negada. Y después voy a tener A negada más B negada más D. Entonces ahí tengo A negada más B negada y aquí tengo A negada más B negada más D. Y ya tendría la salida de mi función. Entonces, estos son los dos circuitos. Recuerden, uno es utilizando nuestra función original. Entonces, necesitamos todas estas compuertas. Y nuestra segunda opción, en este caso, es al realizar nosotros el álgebra de Boole, utilizando las leyes y teoremas, y simplificar esa función, en el cual, pues, reducimos compuertas y reducimos también, en este caso, el costo de nuestro circuito lógico. Entonces, de esta manera, ustedes tienen que realizar sus diagramas. Estos diagramas los tienen que hacer, en este caso, las prácticas que se dejen, tienen que hacer ustedes sus diagramas y después, en su caso, pasarlos a la simulación. Entonces, igual tienen que hacer sus tablas de verdad y en su caso, pues tienen que simplificar su función. Si es que les dan una función, hay que simplificarla para reducir, en este caso, el circuito lógico o, en su caso, el circuito eléctrico. Entonces, ¿dudas respecto a cómo se generan los circuitos? Profesor, No, yo tengo profe. una duda, solamente la transformación de la parte 2, la de A negación más A por B negación. A ver, no entendí. ¿Cuál es la pregunta? Tengo duda ¿cómo se llama? La simplificación de A por B negada más A negada, la pasó a A negada más B negada, pero no sé qué transforma o qué teorema utilizó para ello. Ok, de aquí, de este paso a este. Ajá, Ajá, lo que yo utilicé fue el teorema 2. el teorema 2. Sí. Que el teorema 2, ok, no voy a borrar esto. Y ahí tienen sus teoremas. El teorema 2, tengo inciso A, Ajá. es X multiplicado por X negada más Y. X por X negada más Y. Ok. Y el resultado, yo voy a tener XY. X más Y, ¿no? O XY. No, Ah, XY. ok. Ajá, ese es el inciso A. Inciso B, yo tengo X más X negada Y. En este caso sería X más Y. Entonces tengo esos dos teoremas, en este caso del teorema 2,
Tengo inciso A, inciso B. Recuerden, el teorema 2 es la negación del teorema 1, que es el teorema de absorción. Entonces, en este caso, voy a hacer más grande esto. Y voy a quitar esto que ya habíamos hecho con anterioridad. Ok. Ahora, este teorema 2 nos las ponen con variables X y X negada y Y. Entonces, en su caso, yo, después de generar el teorema 1, hice una agrupación para que se viera de la forma que yo lo tengo como el teorema 2. Entonces, tengo A' más A por B'. Ahora, recuerden también aquí, que aquí se los expliqué, para yo utilizar mi teorema 2, lo que yo hice es X lo igualé a A', porque lo tengo aquí. Aquí está, A'. Y X negada sería A, que lo tengo acá. Y en este caso sería B negada. Y entonces el teorema que yo ocupé, en este caso, o el inciso que yo ocupé, fue el inciso B. Aquí está. Ya que no tengo paréntesis. Aquí no tengo, bueno, no tengo aquí paréntesis. Tengo la suma de un término y el otro término es multiplicado. Entonces, ustedes pueden cambiar de este modo sus variables o, en su caso, como en cálculo vectorial, en algún momento ustedes hicieron cambio de variable. Aquí también podemos hacer esos cambios. X ponerlo como A negada, X negada sería A y Y sería B negada. No siempre X va a ser A, entonces pueden ponerlo de esta forma. En este caso, lo que estamos utilizando, al poner X igual a A negada, estamos utilizando lo que es lógica inversa. Ok. ¿Sí? Y por último, pues me queda A negada más A por B negada, me va a quedar A negada más B negada. Me queda en este caso X más Y, pero X, recuerda, es A negada y Y es B negada. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Ahí alguien quería preguntar otra cosa? Profe, ¿podría mostrarlo de la tabla de verdad de este ejercicio? Sí. Aquí está. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Si no hay preguntas, vamos a realizar 3 ejercicios más. Ok, espero que me dé tiempo. Si no, se los dejo para que ustedes los realicen y los veríamos la siguiente clase. Entonces, voy a realizar el siguiente ejercicio. En este caso vamos a utilizar lo que son el álgebra. Vamos a realizar lo que es álgebra. Ya no voy a realizar lo que son tablas de verdad ni diagramas. En este caso, ya ustedes lo saben utilizar. Entonces, para que no me esté moviendo, voy a dejar de presentar toda mi pantalla y solamente voy a presentar lo que es la pizarra electrónica. Entonces, en este caso, mi función van a ser A mayúscula, B, C y en este caso D. Entonces, tengo nuevamente 4 variables, A, B, C y D. Esas variables A, B, C y D
pueden representar, no sé, un sensor de temperatura, un sensor de presión, un sensor de, ¿cómo le diré? De comparación entre la temperatura y la presión, y el inciso D, pues puede ser una válvula que hay que abrirla o cerrarla dependiendo de esa comparación. Entonces, puede ser un ejemplo de cómo utilizamos en este caso esas variables. Entonces, en este caso tendríamos los siguientes términos o suma de términos. Sería A' o A negada por B negada por C negada por D. Más tendría A negada, B negada, C, D negada. Más, en este caso, A negada, B por C negada por D negada. Más A, B, C negada, D negada. Ajá. Más A negada, B, C y D. Más A por B negada, C negada, D negada. Más A por B negada por C por D. Más A, B, C negada, D, más A, B, C por D negada. Entonces tenemos estos términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. En el caso, estos 8 términos, vamos a realizar lo que es el álgebra para poder reducir o simplificar, en este caso, esta función. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería ahora sí que utilizar lo que es factorización por factor común. Necesitamos hacer factorización por factor común. En este caso, los que son o tienen un factor común sería este término con este término. En este caso, el factor común es A negada, B negada. Después tendríamos este término de aquí, que su factor común sería A negada con B. Entonces, A negada por B. El factor común de aquí sería A, B negada, A, B negada. Y el último factor, pues tendríamos que sería A por B. Entonces, estos dos primero tendrían factor común, estos dos factor común, estos dos términos factor común y estos dos términos factor común. Entonces, en este caso nos va a quedar que esto es igual a mi factor común, que es A negada, B negada, mayúsculas, perdón, A negada, B negada, multiplicado por C negada por D, que es el primer término, más el segundo término, que sería C por D negada. Más, paso con los otros dos términos, el factor común sería A negada por B, y esto está multiplicado en este caso por C negada por D negada, más C por D. Más mis otros dos términos, en este caso el factor común es A
por B negada multiplicado en este caso por C negada, B negada y C por D. Perdón, más C por D. Más, en este caso, los últimos términos que sería A por B, que en su caso están multiplicados por C negada por D más C por D negada. Entonces, de esta manera, pues yo ya tengo, hasta ahorita lo que hice fue factorización por factor común. Obtuve el factor común de algunos términos. En este caso, se tomaron puros pares. Y de esta manera, pues ya voy el primer paso para simplificar esa función. En este caso, si se dan cuenta, nuevamente puedo utilizar factor común. ¿De quién puedo utilizar factor común? En este caso, C' más C por D negada, lo tengo aquí. Entonces, este sería el factor común. Y en su caso, C negada D por CD, lo tengo aquí. Y entonces, en su caso, vuelvo a obtener lo que es factor común. Entonces, nuevamente, factorizo por factor común. Y voy a obtener en este caso el primero sería, en este caso, C negada, okay, mayúsculas, perdón, C negada por D más C por D negada. Por, en este caso, A negada, B negada, más A por B. Cierro en este caso, paréntesis, más segundo factor común serían C negada por D negada más C por D. Multiplicado por A negada por B más A por B negada. Entonces, de esa manera, pues ya simplifiqué o reducí un poco más esa función. Entonces, en su caso, utilicé 2 veces el factor común. Entonces, ahora, ¿qué puedo realizar en este caso viendo nuestras leyes y teoremas? Las leyes y teoremas, y en este caso, pues también vamos a necesitar, o en este caso, las funciones de las compuertas NOR, NAND, XOR, XNOR, que son las que nosotros teníamos. Entonces, en este caso, la NOR, voy a ponerlo aquí de esta manera. La compuerta NOR, su función es A más B. Estas son minúsculas, perdón. A más B, o pueden ser mayúsculas también, negadas. Entonces, tengo que hacer la suma de A más B y luego lo tengo que negar. Esta es la compuerta NOR. La compuerta NAND. Yo tengo en este caso que es A por B. Y por último, tengo que negar. La compuerta XOR.
En este caso, que voy a dejar un espacio para que veamos. Ok, muy bien. La XOR, en este caso, sería A negada más B más, digo, multiplicación, perdón, aquí es multiplicación, más A por B negada. Esto es igual a A más B. Y tiene un símbolo. Déjenme ver si aquí lo... Ajá, aquí tengo ese símbolo. Sería este de aquí. A más B. Este símbolo, si este más encerrado en círculo, representa, en este caso, la compuerta XOR. Y esto es una multiplicación. Es en este caso A negada por B más A por B negada. Entonces, esa sería en caso, la compuerta XOR. Después tengo la XNOR. ¿Qué sería la negación de XOR? Entonces, en este caso, yo tendría A, el símbolo, B, y hay que negar todo. Y al negarlo, me va a quedar, en este caso, A negada más B negada. Bueno, en este caso, por B negada. Más A por B. Entonces, también vamos a utilizar estas funciones, en este caso de la compuerta NOR, NAND, XOR y XNOR. En sí, las que ocupamos o las que nosotros vamos a tener que checar un poco más sería la XOR y la XNOR. Esto es debido a que pues vamos a tener este símbolo que nos va a indicar que es la XOR y si negamos todo sería la XNOR. Entonces, de esta manera, ahora pues no vamos a utilizar, en este caso, teoremas ni leyes, vamos a utilizar estas compuertas que provienen de los teoremas y leyes de Boole. Entonces, en su caso, este de aquí se parece a este término y a este término. Entonces aquí serían XOR. Y este de aquí se parece tanto a este término como a este término. Pero no los vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer va a ser un cambio de variable. ¿Qué vamos a realizar? Entonces, por medio de cambio de variable, entonces en este caso voy a tener mi variable X que va a ser igual a A negada por B más A por B negada. Entonces, esta es mi variable X. Y mi variable Y va a ser igual. ¿Se dan cuenta? A por B, A negada por B más A por B negada, se repite aquí. Aquí lo tengo. Y Y en este caso va a ser C negada por D más C por D negada. Entonces en este caso va a ser negada por D más C por D negada.
Entonces, estos cambios de variable son las que yo realicé. Si se dan cuenta, tanto X como Y, estoy tomando los términos que son XOR. Y cuando yo hago la negación, que quiere decir que en este caso X negada va a ser igual. Si yo niego esta variable, me va a quedar XNOR. En este caso me va a quedar A negada me dice que es A negada, B negada, más A negada, B negada. Entonces, necesito tomar A negada, B negada, más AB. Entonces, esto de aquí lo obtuve al hacer la negación de X. Que al negar a X, yo obtengo este término que está aquí. Ahora, al negar, en este caso, a Y, entonces, Y negada, como yo verifiqué o sé que es XOR, al negarlo, obtengo XNOR, y en este caso voy a tener C negada por D negada, más C por D. Este término que yo encontré al negar a X, en este caso, este término se encuentra aquí. Y entonces, sustituyendo yo mis variables, Profesor, tengo una duda. y La negación de X no tendría que haber quedado A por B negada. A por B negada, sí, pero estoy negando todo. Recuerden, a ver, por el teorema de Morgan, si yo hago X negada, esto me va a quedar en este caso. B. A' por B', por B, más A por B'. Y tengo que negar todo. ¿Estamos en lo correcto? Si yo niego, en este caso me va a quedar. Ok, sigo aquí, si no, no me va a caber. En este caso me va a quedar A negada y negada, más, recuerden, esta multiplicación se convierte en una suma lógica, B negada. La segunda negación de A es esta negación y B es esta negación. En este caso, ahora porque esta suma lógica, ahora hay que negarla y sería una multiplicación. Sería por A negada, Por B negada. Por D. en este caso, más B negada 2 veces. Esto va a ser igual. Y queda A más B negada por A negada Más B. más B, exactamente. Ahora tengo que desarrollar el álgebra. Si yo desarrollo el álgebra, esto me va a quedar. Es una multiplicación de dos
de sumas, en este caso. Entonces, por propiedad distributiva, que es la ley distributiva, en este caso me va a quedar, aquí, si se dan cuenta, todas mis variables son distintas, no hay idénticas. Me va a quedar A por, es el primer término, Ajá. A negada más B. Más, en este caso, B negada multiplicado por A negada más B. ¿Ok? Ajá. Ahora, hasta ese momento hice la multiplicación de A por todo esto, B negada por todo esto. Ok. Esto va a ser igual. Ahora, A por A negada más A por B